Muy buenos días, Dios me los bendiga. Es un placer verlos por este medio que Dios nos ha dado para que podamos llevar la palabra del Señor. Vamos a empezar este tiempo con un tiempo de oración. Padre celestial, Padre eterno, soberano, poderoso, justo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre. Gracias, Señor, poderoso y creador, por este día que nos regalas. Un domingo más, Señor, donde podemos estar, Padre, reunidos las familias en casa, buscando de ti, Padre, hablando contigo y escuchando de tu palabra, mi Dios. Señor, en este momento daré sabiduría al pastor para poder llevar este estudio, y te pido por las almas que van a estar atentas al estudio, mi Dios, que puedan entender y que su corazón, Señor, tú les permitas abrir el conocimiento y la sabiduría de tu poderosa palabra, mi Dios. Te pido por cada iglesia, Señor, que está aquí en Panamá y alrededor del mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante, que se está viendo, se está haciendo en este tiempo, que es hoy hoy, en este día, en estos medios, estamos pasando una pandemia a nivel mundial, en este país y en todos los países del mundo está esa pandemia. El COVID-19 está atacando a nivel mundial. Mucha gente, autoridades y toda clase social de personas se han volcado a buscar al Señor. Están buscando al Señor, y ustedes ven por las redes sociales la gente en las calles pidiéndole al Señor, la gente en las calles buscando al Señor. Me encantó ver en unos edificios, alguien sale y empieza una oración en el edificio, a unos 10 pisos de altura, y la gente sale de los demás edificios y empiezan todos juntos a buscar al Señor en medio de esta pandemia. La pregunta que le quiero llevar, hermano, es: ¿de veras están buscando al Señor como debe ser? ¿Es cierto que estarán buscando al Señor como el Señor lo pide en su palabra? ¿O lo están buscando por miedo ahora en este tiempo? Y después que pase la pandemia, porque va a pasar, se olvidan del Señor. De esto quiero hablar hoy. El tema de hoy es la condición para el perdón. ¿Cuál es la condición para el perdón? He tocado y he traído un versículo que la gente también está usando mucho, pero pienso y creo que no lo entienden. Dice Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo están usando este versículo? Por las redes sociales es el versículo que más usan, pero ¿habrán entendido el versículo? ¿Habrán entendido qué significa este versículo? De esto quiero hablar hoy. Condición para el perdón. ¿Cuál es la condición para el perdón? Y voy a leerle nuevamente el versículo, porque creo que muchos están buscando al Señor, pero no saben lo que están haciendo. Miren lo que dice Isaías 29:13. Es un versículo de lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. El hombre dice que arrepentido, pero será cierto. Yo creo que vamos a desmenuzar este versículo de 2 de Crónicas 7:14. Y vamos a ver punto por punto, 4 puntos vamos a ver en este versículo que nos va a llevar a la condición para el perdón. ¿Cuál es la condición que el Señor pone para perdonarnos? Dice la Biblia, el versículo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La condición para el perdón son 4 puntos que la Biblia nos menciona en este versículo. Es la humildad, es la oración, es el deseo por Dios y es el arrepentimiento. 4 puntos que vamos a ver hoy para llegar al perdón. Y el primero que dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare. La humillación. Tenemos que ser humildes. Lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial es el producto de la altivez del hombre. El hombre es orgulloso. Dice la palabra del Señor que el hombre es culpable por todo lo que está sucediendo. El hombre es muy altivo. El hombre no busca a Dios. El hombre no quiere saber de Dios. Muchos se llaman ateos. Pero quiero decirle algo. El ateo no existe. ¿Quién es un ateo? Ateo es el que no quiere nada con Dios. Es el que odia a Dios. Y el hombre ha llegado a odiar a Dios. El hombre ha odiado a Dios y no quiere humillarse. No quiere postrarse ante el Creador de los cielos y de la tierra. Ante el Creador mío y tuyo. Tenemos que humillarnos. La palabra del Señor dice que tenemos que humillarnos. Qué duro es humillarnos. La gente no quiere humillarse. Es muy difícil llegar a humillarse. Quiero que busquemos Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11:2. La palabra del Señor dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Tienes que humillarte para que llegue a ti la sabiduría. Para que llegue a ti la sabiduría de parte de Dios. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría del Señor. Tenemos que humillarnos. Tenemos que dejar la soberbia. Somos tan soberbios que no queremos que nadie nos diga nada. Y con mucha más razón, Dios. No queremos humillarnos al Señor. La soberbia es el rechazo de sometimiento a la voluntad de Dios. El soberbio nunca va a reconocer su dependencia como criatura
de un Dios creador. Hoy día los hombres se creen más que Dios. Y miren lo que ha sucedido con algo microscópico. Dios ha doblegado al mundo con algo tan microscópico. Pero ya verán cuando esto pase. ¿Ustedes creen que el hombre va a dejar su soberbia por lo que está sucediendo hoy en día? No. Esta pandemia va a pasar. Pero muchos que hoy están diciendo que están arrepentidos van a seguir de su soberbia. No se van a humillar. Debemos humillarnos. La palabra del Señor dice que debemos humillarnos. Si mi pueblo se humillare, ¿qué más hay que hacer? Número 2. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. El segundo punto es la oración. Debemos de orar al Señor. Debemos de orar de corazón al Señor. Si llegamos a humillarnos, tenemos que orar al Señor. Pero no una oración repetitiva, no un rezo rezando las mismas cosas. Es una oración del corazón. La oración es hablar con Dios. Usted no habla con una persona repitiendo la misma cosa y la misma cosa. Usted habla con una persona abiertamente. Hable con Dios abiertamente. Y quiero que veamos Mateo 6. Quiero que veamos Mateo 6, donde dice el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios pone las normas, Dios pone la forma como tú tienes que orar. Quiero decirte que la oración de Mateo 6 es un ejemplo de versículo 9 al versículo 13. Es un ejemplo de la oración. No es que tienes que repetir y repetir como un rezo, como nos han enseñado tan mal, repitiendo una oración. No, tienes que hablar con Dios de tu corazón. Tienes que humillarte ante el Señor. Antes de llegar a la oración tienes que humillarte y reconocer que Dios es el creador. Reconocer que no somos nada. Cuando dice, y si mi pueblo se humillare, mi pueblo, tú tienes, para tú ser pueblo del Señor, tienes que ser un siervo de Dios, un siervo del Señor. El Señor, Dios es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey del universo. Nosotros somos sus súbditos. En esta vida, nosotros vamos a ser esclavos siempre. Siempre vamos a ser esclavos. Y solo hay dos clases de esclavos en esta vida. Esclavo para Cristo, sirviéndole con amor a Cristo, o esclavos al pecado. ¿A quién tú le sirves? ¿Cuál es el amo tuyo? ¿Dios o el pecado? Tenemos que humillarnos. Tenemos que orarle a Dios de corazón. Y ustedes pueden en su casa estudiarse Mateo 6. Estudiense Mateo 6 del 5 al 15.
Dice la palabra del Señor, y pongan atención en Mateo 6:14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El hombre dice que le está orando a Dios, pero odia a sus vecinos, odia a sus hermanos, odia a mucha gente y dicen que Dios los escuchó. ¿Cuántos hoy día están pidiéndole a Dios en las calles, pidiendo a Dios en todos lados, pero odian a todo el mundo? Si tú odias, no has hecho nada, has perdido el tiempo, porque tu oración no ha pasado del techo, no ha subido ni siquiera un metro. Tu oración no llega a la presencia de Dios si tú odias a alguien, a una persona nada más, a una que tú odies. Tu oración no sube ni un metro. Tienes que humillarte. Tienes que humillarte al Señor. Número 3, vamos a ver el número 3, dice deseo. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios nuevamente. Dice, y buscaren mi rostro. Tenemos que desear la presencia de Dios. Tenemos que desear su presencia. Ese debe ser un anhelo diario. No ahora en medio de esta peste que hay en el mundo. No, es todos los días. Tenemos que desear buscar al Señor. Qué lindo es cuando deseamos al Señor. ¿Y qué es desear al Señor? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Del 1 al 9. Son 9 versículos hermosos. ¿Qué es desear al Señor? Me dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando de la palabra. Los mandamientos y los estatutos que Dios quiere que tú sepas están en su palabra. Para que tú conozcas los mandamientos y los estatutos del Señor, tienes que leer la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Si no la estudias, no aprendes cuáles son sus mandamientos y sus estatutos. Dice, estos son los mandamientos y los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasaste vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta los días de tu vida, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, oye pues, el mundo, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de los padres. Muchos tienen miedo hoy. ¿Cómo tienen miedo? Si no buscas al Señor. Aquí hay una promesa para los que buscan y desean la presencia de Dios. Versículo 4 dice, oye Israel, y yo le pongo oye todo aquel que desea la presencia del Señor. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estás en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es un deseo ferviente por Dios.
cuando de tu boca solo sale Dios. Cuando todo lo que tú buscas es la presencia de Dios. Cuando tú le enseñas a tus hijos de Dios, de Jesucristo. Ese es un deseo ferviente para el Señor. Tienes que buscar al Señor todos los días. Todos los días. No solamente cuando tienes miedo, cuando estás preocupado. Es todos los días tienes que buscar del Señor. Todos los días tienes que buscar de Él. Dice la palabra, dice la palabra del Señor. El número 4 que habla la palabra del Señor es el arrepentimiento. Y vamos a verlo en Crónicas 6, 7 y 14 nuevamente. Cuando tú buscares mi rostro, dice, y se convertirán de sus malos caminos. Y se convertirán de sus malos caminos. Dice que convertirse de sus malos caminos es arrepentimiento. Si no llegas al arrepentimiento, no hay perdón. Ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento. ¿De qué está hablando el Señor cuando habla sobre el arrepentimiento? Yo leí hace un rato este versículo y lo voy a leer nuevamente. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo, vamos a ponerlo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Nos acercamos al Señor con la boca. Decimos, Señor, perdóname. Señor, no peco más. Señor, no lo vuelvo a hacer. Dice, nos acercamos con Él con la boca y con los labios me honran. He visto mucho cómo la gente canta ahora. No basta con cantar, hermano. No basta con cantar. Usted puede cantar mucho del Señor, pero si no te arrepientes, vas al infierno. No solamente es cantar, no solamente es decir, Señor, perdóname. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Dice la palabra del Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. El hombre no se está arrepintiendo. El hombre está lleno de miedo en estos momentos de pandemia. El hombre está lleno de miedo, pero no de arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Eso es lo que Dios quiere. Que llegues al arrepentimiento. Que llegues a arrepentirte. Vamos a ver de qué está hablando el Señor del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que tú tienes que arrepentir. Y vamos a ver qué es arrepentimiento. Vamos a ver Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos capítulo 1. Versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Dice, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que creer en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Pero tienes que arrepentirte y tienes que creer en Jesucristo. ¿Qué es arrepentimiento? Vamos a verlo bíblicamente qué es el arrepentimiento. Y te voy a dar una cita bíblica, ojalá que la guardes en tu corazón. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 significa el arrepentimiento. Y mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor y leo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y vivir para el Señor. No solamente cuando tienes miedo. Hoy hay muchos con miedo, pero cuando pase la pandemia, ¿cómo van a estar? Quizá van a estar hasta peor. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que odiar el pecado que antes amábamos, y tenemos que amar la justicia de Dios que no conocíamos. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que arrepentirnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que llegar al arrepentimiento. Pero también dice Marcos, arrepentíos y creed. ¿Qué es creer? Creer es decir, yo creo en el Señor. ¿Eso es creer? Creer es más que eso. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Y miren lo que dice respecto a creer. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice: y en esto sabemos, mire, pongan atención la Biblia lo que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Lo mismo que te dijo Deuteronomio, cuando tú anhelas buscar al Señor. Deuteronomio te está diciendo lo mismo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, ¿cómo tú vas a demostrar que amas al Señor? ¿Cómo tú vas a demostrar que crees en el Señor? Guardando sus mandamientos, viviendo los mandamientos del Señor, demostrando con tu vida que Cristo ha transformado tu vida. ¿Y cómo llega a suceder esto? Vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú llegas a creer en el Señor, ya tú no vives. Ya ese orgullo, como estudiamos al principio, ese orgullo, tenemos que humillarnos. Eso que yo era antes, ya yo no soy más. Ahora tú vas a vivir para el Señor. Ahora todo lo que tú vayas a hacer, lo que tú vayas a decir y lo que tú vayas a pensar, debe ser para la gloria de Dios. Ya no vas a estar pensando en ti, sino tú vas a estar ahora viendo cómo agradas a Dios con tu vida. Cuando tú te arrepientes, vas a llegar a odiar el pecado que amabas antes, y vas a amar la justicia que estás conociendo por medio de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos. La pregunta que empezamos: ¿cómo obtengo el perdón? ¿Cómo obtengo de veras el perdón?
¿Cómo llego a recibir perdón? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo llegas a recibir perdón. Él es el único que te puede perdonar. No hay más nadie. No hay más nadie en esta tierra ni en el cielo, solamente por medio de Jesucristo. Hoy día la gente busca el perdón por medio de confesiones a hombres, confesándose a hombres. Tienes que confesarte al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre.